Hola de nuevo. Hoy vamos a hacer un cambio de escenario. Nos vamos a situar en Guayaquil, que es una ciudad bastante grande de Ecuador, muy poblada, en la que estuve 7 años de misión y pude tener experiencias, algunas muy bonitas, otras no tan bonitas, hablando sensiblemente, pero sí muy aleccionadoras, en las que pude ver de lleno la acción de Dios en las almas y en mi propia alma también. Cuando a mí me preguntan si estoy a favor de la muerte digna, pues contesto que sí. La muerte digna es un derecho, yo diría, de toda persona. Lo que hay que hacer es clarificar qué entendemos por muerte digna. Y cuando pienso en la muerte digna, me viene el recuerdo de Teresa, que es una señora de la que les voy a conversar hoy. Voy a compartir con ustedes la experiencia tenida con ella. Llevaba poco tiempo en Guayaquil cuando un sacerdote con el que colaborábamos, tanto en la escuela donde dábamos clase como en la parroquia, nos pidió acompañarle a visitar algunos enfermos que tenía de la zona y familias muy necesitadas que a lo mejor podían ser beneficiarias de una de las canastas del proyecto de apadrinamientos. Así que, bueno, pues 2 hermanas nos fuimos con el padre a visitar los enfermos y llegamos a una casa de la que a él le habían hablado. Iba por primera vez, tampoco sabía lo que nos íbamos a encontrar y lo que nos encontramos fue una situación espeluznante, la verdad. En un colchón, en el suelo, no había colchón, en unas tablas, sí, había una mujer, Teresa se llamaba, era muy mayorcita, no sé si tendría 80 y tantos años, estaba en los huesos, era como ver un esqueleto, muy, muy, muy delgadita. Se notaba claramente que estaba desnutrida y resulta que ella vivía en Guaranda, en la zona de la sierra, y que una nuera la había visitado y la había visto en esas condiciones tremendas y había decidido llevársela a Guayaquil e intentar cuidar de ella. Pero la nuera pues también era una mujer muy pobre, que no tenía nada, así que a la suegra pues la pudo poner en unas tablas en el suelo, sin colchón, sin nada, y al menos lo que tenía pues era la compañía de la nuera, no tenía nada más, no tenían para comer, no tenían para poderla llevar al médico y estaba en unas condiciones tremendas. Bueno, el primer día no pudimos hacer mucho más que ver la situación de Teresa y planificar qué era lo que podíamos hacer para poder ayudarla. Y así que volvimos al día siguiente, o sí, en cuanto pudimos. Habíamos comprado un colchón con una colchoneta también antiescaras y una base de cama para al menos poderla tener allí en unas condiciones mejor, más cómodas para esta señora. Descubrimos que tenía unas llagas inmensas, muy profundas. Sobre todo tenía una llaga en la zona de la cadera que pues le llegaba ya al hueso. Tenía carne podrida alrededor, ya olía mal y estaba completamente abierta. Tenía que ocasionarle un dolor terrible. Así que cuando vimos eso nos quedamos, asustados y volvimos con un médico, Carlos, y una médico, Carolina. Es un matrimonio que colabora, son del Hogar de la Madre y colaboran con grupos misioneros. Trabaja en un hospital, en la UCI, y pues los días que tiene libre y si lo necesitamos, pues viene para atender gratuitamente a los enfermos que veamos que tienen esa necesidad. Entonces, bueno, pues le pedimos que viniese a ver a Teresa y ver cómo poder ayudarla. Y el primer día había venido sin anestesia, no tenía nada, no sabía lo que se iba a encontrar él. Y cuando la vio quedó asustado, dijo que era tremenda esa herida, esa llaga, y que tenía zona ya necrosada y que tenía que hacer una limpieza que le iba a doler muchísimo, pero que había que hacerla ya, no podía esperar a más días. Entonces tuvo que hacer esa primera cura sin anestesia. Imagínense el dolor que sufrió esta señora
La habitación era muy pequeña, no había luz eléctrica, estaba muy oscura. Y entonces estaba allí Carlos, el doctor, para hacerle la cura. Estaba el padre David, que era el sacerdote que nos había llevado hasta allí. Yo recuerdo que él estaba sujetando el teléfono, el móvil, con la linterna, pues para poder alumbrar un poco la herida y poder ver. Yo estaba sentada en la misma cama en la que estaba Teresa tumbada, me agarraba la mano. Yo le puse mi mano para que ante el dolor pues pudiese apretar como un modo de desahogo, pero era increíble que en el momento de mayor dolor yo casi ni siquiera percibía el apretón de su mano, era tanta su debilidad que ni siquiera conseguía apretar. Y otra hermana pues que también estaba asistiendo al doctor, pasándole las gasas o lo que necesitase. Fue una cura que duró muchísimo tiempo porque pues era mucho lo que tenía que ir cortando y lo que tenía que ir haciendo. Sabíamos que Teresa tenía mucho dolor. A mí me impresionó que abría la boca como gritando, haciendo las muecas de un grito, pero no salía sonido. Entonces yo sí le pregunté al doctor, digo, Carlos, ¿por qué no sale sonido? Porque es evidente que está gritando. Y me dijo, tiene tal grado de desnutrición que su organismo ni siquiera consigue articular el sonido, ¿sí? Pero sus muecas de abrir la boca eran realmente chillidos de dolor, que no escuchábamos por la debilidad de su ser, de su persona, pero el dolor era inmenso, inmenso. Entonces, bueno, continuamos con un tiempo de ir periódicamente a hacerle las curas. Poquito a poquito iba mejorando. Se le iba cerrando la herida, iba remitiendo la infección. Y recuerdo el primer día que salió sonido de la boca de Teresa. Y fue un día que después de hacerle la cura, como siempre, pues la digo, Teresa, ya nos vamos. Y con una mirada muy viva, yo diría como pilla, así graciosa, me clavó los ojos y me dijo, no. Gracioso, solo puedo decir no, pero no quería que nos fuéramos. Claro, ya percibía pues el cuidado que se la estaba dando y el cariño que se la estaba dando. Uno de los días que ya estaba un poquito mejor, ya la podíamos mover con más facilidad, pues tuvimos el regalo, a mí me parecía un regalo inmenso, de poder darla un buen baño, cambiarla, ponerle un camisón limpito. Estaba guapísima. A mí me parecía cuando lo hacíamos como el regalo de estar haciéndoselo a Jesús, ¿sí? Es muy bonito cuando te toca atender a un enfermo, cuando el Señor te da la gracia de poder ver que es a Él al que se lo estás haciendo. Entonces, bueno, pues en ese ir moviendo con delicadeza a Teresa para hacerle el menor daño posible, el ir bañándola, pues era como ir haciéndoselo a Jesús. Entonces era un regalo muy grande. Cuando ya estaba limpita, pues ya entró el padre a la habitación, el sacerdote, le dio la unción de enfermos. Ya se la había dado al inicio, cuando empezamos las curas, pero ese día se la volvió a dar y era como decir, bueno, la acabamos de dejar preparadita, bien limpia, de cuerpo y de alma. Fue un día precioso haberla dejado así, pues con una situación mucho más digna y más cómoda y aliviando el sufrimiento de Teresa. Pues a la semana ya volvimos, ya no hacía falta hacer las curas diarias, sino que ya con una vez a la semana era suficiente. Y cuando volvemos nos llevamos la sorpresa de que Teresa no estaba. Preguntamos y nos dicen es que falleció. Hace 2 días había fallecido. Yo no me lo podía creer. Digo, esta señora había venido en unas condiciones con una infección muy grande, con unas llagas enormes, con una desnutrición impresionante y no estaba muerta. Y ahora que había remitido la infección, que estaban cerrando las llagas, que ya estaba cogiendo peso, estaba más gordita, más guapa, resulta que se muere, que la dio un infarto y se murió. Claro, ante la sorpresa inicial, pues luego eso lo llevas también a la oración y digo, pero Señor, ¿qué ha pasado con esto? Y descubres, o por lo menos fue la reflexión que
hacia la que me condujo el Señor era que la había llevado desde la sierra allí a Guayaquil, nos la había hecho conocer, había hecho que hiciéramos el esfuerzo de buscar un colchón, de buscar el colchón antiescaras, de buscar medicinas, de que Carlos diera todo su tiempo libre para poder ir a hacer las curas. Había conducido todo eso para que esta mujer muriese con dignidad. Con la dignidad que debe morir cualquier persona humana, ¿sí? Por ser persona. Y claro, yo pienso que esa es la auténtica dignidad. Muchas veces hablamos de morir con dignidad a morir sin dolor. Y no es verdad. Ciertamente, en la medida de lo posible, cuando se puede aliviar el dolor de una persona, es bueno hacerlo y es justo hacerlo. Yo creo que Dios quiere que lo hagamos, pero no consiste en eso su dignidad. No consiste en morir sin dolor. Yo creo que no hay una muerte más digna que la de nuestro Señor, que murió en la cruz, y sin embargo creo que tampoco existe una muerte más dolorosa que esa. Entonces, aunque el dolor tengamos que hacer el esfuerzo de aliviarlo, no es la ausencia de dolor lo que confiere dignidad a la muerte de la persona. Esta mujer, Teresa, pues sí que le acompañó un calvario, ¿no? de tiempo de mucho dolor. Sin embargo, el Señor permitió que en el momento de su muerte, pues ya no estuviese en el suelo, ya no estuviese sucia, ya no estuviese sin atención espiritual, sino que había muerto limpia de cuerpo y limpia de alma, había muerto acompañada con el cariño de su nuera, también con el cariño de todos los que íbamos frecuentemente a visitarla y a hacerle las curas, y había muerto sabiéndose amada y sabiéndose atendida. Yo estoy segura que percibió el amor del Señor a través de nosotros. Su nuera me dijo que esta mujer que vivía en Guaranda estaba muy cerquita de un santuario de la Virgen del Guaico, y que esta mujer tenía mucha devoción a nuestra madre, ¿no? a la Virgen del Guaico. Entonces yo creo que también pues fue un regalo de ella, un regalo de la madre, que ha querido pues que una hija que le ha dado tanto amor a ella, pues también pueda encontrar la muerte envuelta en un ambiente de amor. Fue una muerte bonita la de Teresa, yo creo, y fue una muerte muy digna. Entonces, bueno, pues que nos haga esto reflexionar, que la verdadera dignidad no consiste en la ausencia de dolor. Cuando el Señor asume el sufrimiento, al asumir nuestra naturaleza humana también en el sufrimiento, en todo menos en el pecado, entonces también da dignidad y da un valor inmenso al sufrimiento, que lo que hay que aprender es a conocer ese valor, a poder utilizarlo como moneda de ir purificando pues tanto que tenemos que purificar de nosotros mismos, o poder también ofrecer ese sufrimiento para la salvación de muchas almas, como nos lo ha pedido nuestra madre en tantas apariciones, ¿no? En Fátima le pedía a los niños ofrecer el sufrimiento por la salvación de los pecadores. Pues una muerte muy dolorosa no conlleva necesariamente una muerte indigna, sino es la muerte vivida en la ausencia del amor, y la muerte vivida en la ausencia de Dios, y la muerte inmersa en el pecado, la que le da esa falta de dignidad a la muerte que debe acompañar a todo ser humano. Pues esto es todo y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.